detenido Khalil, y Zanini, que quedó detenido a la 1 de la mañana en la casa de la suegra. Acaban de llevarse detenido al exsecretario legal y técnico de la expresidente Cristina Kirchner, el doctor Carlos Zanini, que se está yendo en este vehículo, un trabajo de la Policía Federal que está realizando en este momento. Zanini se lo está llevando la Policía Federal, causa AMIA. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Vamos, Pepi, todavía, vamos. Delia y Khalil tienen una suerte de lugar de dobles agentes y de contactos entre Irán, y por eso las conversaciones telefónicas. Político, basta de dictadura macrista. Macrizó la dictadura. Argentinos, insisto, despabilense, están alterando el Estado de Derecho, despabilense, no se trata de mí, no se trata de Luis Delia, no se trata de los detenidos, ni de Vudú, ni de Debido, se trata de la justicia y del Poder Judicial. La justicia ha mudado del Poder Judicial, de nuevo me reivindico como preso político, como tantos otros compañeros que están hoy alojados en los penales. ¡Me están secuestrando! No veo ninguna orden, me están secuestrando. ¡Me están secuestrando! ¡Mostrame la orden! ¡Mostrame la orden! Él se venía entregando por todos los medios. Muy buenas noches, bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Grania. Hoy vamos a estar abordando este tema que acaban de ver. Obviamente ha sido el único tema del que se ha hablado prácticamente en toda la jornada en la Argentina y tiene que ver con este fallo, el fallo del juez Claudio Bonadío, y varias preguntas que vamos a intentar responder esta noche con muchos invitados. Este fallo, cuando uno lo repasa, acá tenemos un pequeño resumen, un fallo de cerca de 390 y pico de páginas, uno empieza a hacerse algunas preguntas. ¿Hay efectivamente un delito detrás de la firma del memorándum de entendimiento? ¿Una ley votada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, puede constituirse justamente en un delito? Uno podría preguntarse eso, ¿qué es el delito de traición a la patria? ¿Cuándo se constituye el delito de traición a la patria? Hoy vamos a estar tratando de explicar, de poner un poco en palabras todo lo que está sucediendo. ¿Hay justicia, hay revancha? ¿A quién le está marcando la cancha el juez federal Claudio Bonadío? Este fallo muestra efectivamente un camino que otro juez había tomado una dirección completamente contraria. ¿Por qué? Sobre un mismo hecho objetivo, dos jueces piensan completamente una situación distinta o plantean una situación distinta a metros. Del despacho de uno queda el despacho de otro y a pesar de eso interpretan de una manera distinta. Esto decía Cristina Kirchner hoy en su defensa. En minutos les vamos a mostrar eso, pero antes les vamos a mostrar las claves del fallo Bonadío. Les quiero leer esto. La finalidad perseguida, dice el juez Bonadío, largo tiempo, fue que la República Argentina no señale a Irán como un Estado terrorista y que promueva y financia organizaciones terroristas. Estos son algunos de los párrafos centrales del fallo justamente de Bonadío. Hay más. Dijo Bonadío, existe responsabilidad penal de los que negociaron, participaron, acordaron y colaboraron para lograr los objetivos de un país que está demostrado judicialmente que ordenó, organizó, financió e instigó 2 atentados en el territorio nacional. ¿Fue Irán quien puso la bomba en la AMIA? Esta respuesta tiene un sentido afirmativo. ¿Está acreditado que fue Irán quien puso la bomba justamente en la AMIA? Bueno, los distintos dictámenes del fiscal Nisman iban en esa dirección. Algo más del fallo. Cristina Fernández de Kirchner impartió personalmente las órdenes al resto de los imputados. Solicitó al Senado de la Nación que avance
con el desaforo de la exmandataria, que es obviamente lo que viene, la discusión que viene, más del fallo, ¿sí? O por lo menos más para explicar qué es el memorándum de entendimiento, porque tenemos que volver el tiempo atrás para explicar que todo esto comienza con el atentado en 1994 y a partir de ese momento lo que se inicia en la Argentina es un camino muy descontrolado a tratar de establecer bien qué pasó. Y pasaron 23 años y se está sustanciando el juicio por el encubrimiento en la causa AMIA y no es parte de la agenda ni mediática ni política. El otro día me tocó ir a ver un juez y pasé por una de las audiencias y no hay nadie. O por lo menos, digamos, están algunos sectores de los familiares. Pero es un juicio donde hay un expresidente señalado de encubrir un atentado y no es agenda ahora. Fíjense esto, el memorándum de entendimiento, ¿qué es? Es un texto de 3 páginas, está redactado en 3 idiomas. Está redactado en español, en farsi y en inglés. ¿Qué es este memorándum, este pacto? Fue firmado el 27 de enero del 2013 en Etiopía. Hay algunos puntos más para explicar. Este memorándum de entendimiento representa o intentaba representar un principio de acuerdo para investigar el atentado de la AMIA. El punto más importante del documento, ¿sí?, para mí el más polémico, es el de la creación de una denominada Comisión de la Verdad para cooperar con la investigación. Ese memorándum de entendimiento suponía que el juez de la causa, el doctor Canicova Corral, y el fiscal de la causa, por entonces el doctor Nisman, iban a ir a Teherán, iban a tener la posibilidad, ¿sí?, entre otras cosas, el memorándum de entendimiento es muy técnico, pero básicamente planteaba eso. Acá lo tengo, el memorándum de entendimiento. Son efectivamente 9 puntos. Uno de ellos hace referencia al establecimiento de la comisión, a la cual yo les contaba. Se hace referencia a las reglas del procedimiento, al intercambio de información, al informe de la comisión. Así son 9 puntos que recorren efectivamente un acuerdo que fue redactado por el gobierno anterior, fue una propuesta del Ejecutivo al Parlamento. El Parlamento, por acá tenía la información exacta, terminó votándolo con 131 votos a favor y 103 en contra en la Cámara de Diputados el 27 de febrero y lo terminó convirtiendo en ley. Después lo decretaron inconstitucional. Ese memorándum de entendimiento tenía por finalidad esclarecer justamente el atentado terrorista. ¿Hay detrás de todo esto una intención de esclarecer el atentado o hay revancha política, revancha de un sector de la justicia? Bueno, de todo esto vamos a estar tratando de hablar esta noche aquí en Tercera Posición. Esto decía Cristina Kirchner. Ustedes se acuerdan que exactamente el 10 de octubre llamamos una conferencia de prensa e inclusive difundimos un video en el cual se daba cuenta de lo absurdo de esa citación a declaración indagatoria por el delito de traición a la patria y encubrimiento con motivo de la firma del memorándum de entendimiento para lograr la declaración de quienes estaban y quienes están acusados hoy todavía de atentado de la AMIA. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias, a sus ideas. No tienen nada que ver con la justicia ni con la democracia. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente de la Nación, el presidente Macri también lo saben. Esto nos lleva a afirmar que siguen adelante en estas maniobras y en este ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, hostigamiento y humillación, que violan permanentemente no solo el Estado de Derecho, sino por supuesto la democracia. Desde el punto de vista político, estas medidas degradan aún más a la justicia argentina.
y señalan al gobierno y al presidente Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Esto decía la expresidenta Cristina Kirchner. Es una noche con muchos invitados, ya voy a abrir a todos mis compañeros, pero en un esfuerzo de producción en esta noche, en un esfuerzo, un invitado difícil de traer, está con nosotros el señor Rolando Grania. Lo primero que te pregunto es ¿qué haces acá? ¿Estabas de vacaciones? Estaba de vacaciones, sí, estaba de vacaciones y nada. ¿No querés venir acá? Yo me voy tranquilo, que tengo una cena. Me encanta verte trabajar, me encanta ver trabajar a otro, así que... Rolo, ¿cómo viviste todo esto? Imagino que en el medio de tus vacaciones, ya regresando, te agarra esta noticia que ha sido un impacto que ha generado inclusive repercusión en el mundo, ¿no? Lo primero que me parece que hay que tener en cuenta es que la causa AMIA no es joda. Sí, digo, para empezar a hablar, la causa AMIA no es joda. Son 85 muertos y es algo sobre lo cual la justicia argentina nos debe una profunda explicación. Y Bonadío nos debe una profunda explicación, porque Bonadío, juzgando por encubrimiento a cualquiera, es Barreda en un tribunal de violencia de género. Porque Bonadío fue el tipo que en su momento le sacaron la causa y se la dieron al juez Ariel Lijo por inútil. Sí, entre porque otros, no iba para ningún lado. El que lo recusó fue el propio Nisman. Exactamente. Recordemos El que eso, lo ¿no? recusó es el propio Nisman. ¿Por qué? Porque protegía a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos de entonces? El comisario Jorge Palacios. Fino Palacios. El hombre que está juzgado en la causa AMIA 1, está yendo al tribunal oral, íntimo amigo de Mauricio Macri, jefe de seguridad en Boca, primer jefe de la Policía Metropolitana, por el cual termina procesado. De ahí para abajo, Corach, que era el que había puesto a Bonadío. Entonces, Bonadío nos debe una explicación. Es más, hay que preguntarle a Claudio Lifchitz, que fue el tipo fundamental para que cayera el encubrimiento del juez Bonadío, qué opina de Bonadío y cómo a él, estando bajo la protección, bajo la custodia de Bonadío, lo secuestran y le escriben AMIA con una navaja en la espalda. Entonces, la verdad que este vericueto de la justicia argentina, por lo cual un juez como Bonadío queda a cargo de acusar a alguien, a cualquiera, de encubrimiento. Yo creo que el memorándum con Irán fue un disparate que nunca se entendió bien para qué se hizo, no tenía ninguna necesidad de hacerlo en la Argentina. De hecho, la propia justicia argentina, acuérdate que es la que se encarga de voltearlo, se votó. Claro, por eso yo planteaba esa locura de que vos tenés... Lo que a mí, para empezar a hablar, lo primero que me llama la atención. Dos jueces federales a distancia, despacho a despacho, y uno tiene una mirada tan distinta al otro. Lo de Rafecas fue muy contundente y después ratificado en su momento. Pero a Rafecas ahora lo están llamando, diciéndole venga para acá para pegarle en los dedos, cuando menos, si no lo echan. Bueno, ¿me acompañás a presentar? No? Sí, ya vino, estaba de vacaciones y se terminó agitando y en cualquier momento se enoja. No, estoy tranquilo, Pastor. Bueno, una mesa con todos nuestros colegas, por supuesto. Está Néstor Espósito, está Esteban Trebuch y está Juan Enrique. Está Galeb Moussa, es analista internacional, gracias por venir. Está Horacio Lutzky. De Horacio hemos leído todos los libros prácticamente, pero el último es muy interesante. ¿Sí? Lo recomiendo. Y Brindando sobre los escombros, que es obviamente sobre el atentado. Y está Yamil Santoro, que es abogado dirigente de Cambiemos. ¿Alguien quiere empezar? Nadie quiere empezar, Néstor. Me parece que hay que apuntar a 3 o 4 cosas importantes del fallo. El juez Claudio Bonadío descalificó a Héctor Timerman. Lo descalificó diciendo que no tiene ninguna formación universitaria. Y pese a eso, él fue el que firmó. Y dice concretamente que el texto, esas 3 páginas, la redactaron los iraníes. Lo que no se explica es cómo si la redactaron los iraníes, fueron los iraníes los que no la pusieron en marcha. Claro. La Argentina aprobó esto, pero los iraníes nunca lo pusieron en marcha. Yo les quiero hacer una pregunta a todos para ir respondiendo cada uno. Es si creen que efectivamente hay delito detrás del memorándum de entendimiento. Digamos, un acto que terminó siendo un acto político, refrendado en el Congreso. Hoy se habló mucho. La pregunta que yo me hago, que la gente se hace, ¿qué es patria? Porque ¿qué es patria y cuál es el delito de traición a esa patria? Y la patria es el vínculo que tiene un individuo con el territorio donde nació, vínculo cultural, afectivo. Ahora, ¿cuándo se sucede el delito de traición? Tiene que haber sedición, tiene que haber guerra. Hubo un antecedente en el año 1936. En el 36. Claro. ¿Cuándo hay delito de traición a la patria, Néstor? El delito de traición a la patria es cuando alguien se alza en armas en contra de la nación o cuando se pliega a alguien que está agrediendo a la nación. Bonadío entiende que es esta segunda situación. ¿Hay delito de traición a la patria? La Argentina nunca rompió relaciones con Irán. O sea que para la diplomacia argentina nunca hubo un acto de guerra. Le pregunto a Yamil Santoro, que es abogado, que aparte es dirigente.
y hoy la voz del gobierno, porque queremos escucharte un poco, Yamil. A ver, antes que nada, indudablemente se trata de una figura compleja. De hecho, hubo un solo caso en la historia argentina donde se ha condenado a alguien por este tema. Artículo 214 está dentro de los delitos contra la seguridad de la nación, ¿no? 10 a 25 o perpetua. Ahí algo que es importante, digo, hay que respetar la división de poderes. El juez Bonadío considera que hasta el momento se ha actuado colaborando con una serie de actores que han cometido un acto terrorista en el país, que puede ser identificado como un acto de guerra, pero indudablemente es una figura jurídica difícil de encajar y encuadrar. ¿Para vos se configura el delito de traición a la patria? Yo, de vuelta, hay que seguir avanzando en la causa. ¿No te la jugás, Yamil? No, es que primero que me parece que no es un tema de jugárselo o no, ni siquiera hay una condena firme. Lo que hay hasta ahora es una estado de sospecha. De hecho, el propio Bonadío habla en el fallo de la sospecha. Dice, por lo menos por ahora tengo sospecha. Horacio, ¿crees que hay delito? No, por un lado los actos preparatorios no son punibles. Eso es lo primero que hay que remarcar. Explica qué es el acto preparatorio de un delito. No, básicamente lo que quedan intenciones. Ni siquiera hay un principio de ejecución vamos a para el derecho. Horacio, vamos a graficarlo así. Vos y yo complotamos para matarlo a Rolando Graña. Bueno, ya empezamos con venís con... Vos me decís, yo tengo el arma, yo te digo, bueno, yo lo voy a buscar cuando sale del canal, yo lo agarro de atrás, vos venís y le pegás un tiro en la cabeza. Pero nunca lo hacemos. No lo hacemos. ¿Qué delito cometimos? Dos borrachos. Ninguno. Y hay otra cuestión, Facundo, que el juez Bonadío habla acá de acto de guerra. Ahora, esto contradice lo que hizo Galeano y lo que después hizo también el juez que continuó la causa, que siempre se cuidaron de no acusar directamente al Estado de Irán, sino a sujetos iraníes particulares. ¿Y quién hace la guerra? Un Estado. Seguro. Entonces, esto por primera vez... Por eso no hubo ruptura de relaciones. Acá hay una cuestión que es fundamental. Pero para, Si un detalle, porque hoy la expresidenta hizo referencia a esto que planteaba Horacio. Dijo, el contexto del delito de traición a la patria, o el delito de traición a la patria se tiene que dar o se debe dar en un contexto bélico, de guerra. El Código no dice eso. El artículo 214... Y los sucesivos no habla del estado de guerra. Posiblemente tomen esto de la propia Constitución, que creo que hay artículo algunos detalles. 29, Claro, artículo 29. Pero digo, los dos atentados son considerados un escenario y un contexto de guerra. Rolando, ¿cómo lo interpretas esto? Los dos atentados son atentados terroristas. Pero no podrían ser considerados dentro de un estado de guerra. Sí, lo que pasa es que si el Estado avala el terrorismo internacional, se puede llegar a esa conclusión. Pero obviamente es una conclusión. Es subjetivo, obviamente. Que Irán sea los casos concretos de financiación de atentados de Irán propiamente probado por Irán, lo contás con los dedos de las manos. Claro. Esto es una interpretación de los sanciones de Estados Unidos y del Estado de Israel. Entre los imputados aparece, obviamente... Es otra pelea entre ellos. Es otra pelea. Entre los imputados aparece Cristina Fernández de Kirchner, a quien conocemos y mucho. Aparece el chino Zanini, el exsecretario legal y técnico. El Cuervo Larroque también. A quien conocemos mucho. Hasta el propio Cuervo Larroque. El propio Luis de Lía es muy conocido. Pero ¿quién es Yusuf Khalil? Quizás Galeb Moussa nos puede explicar, es analista internacional y podrá explicar quién es. Recordemos esta escucha telefónica que en su momento se difundió, que se le ha dado mucha importancia, y vamos a discutir si esto constituye una prueba para pensar que existió el delito de traición a la patria. Escucha y lo escuchamos a Galeb Moussa. Hola. Hola, Richard. No, Raúl, ¿quién habla? Raúl, Yusuf habla. Ah, ¿cómo era Yusuf? Bien, gracias, bien. Ahí te paso con Luis. Gracias. Yusuf. Sí. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Tengo que verte urgente. Te voy a decirlo así y ojalá me entiendas. ¿Cómo? Me llamaron de los cielos. Sí. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Estoy yendo al cielo ahora. Sí. Y hay cosas que están muy mal y me parece que ustedes no las saben. ¿Eh? Bueno, yo estoy vestido así nomás, te voy a ver. ¿Por dónde estás? Escúchame, yo saldré del cielo. Sí. 1 hora estaré ahí adentro. Esperame ni Hipólito Yrigoyen ni Bolívar, que hay una confitería. Listo. Estate a las 11 ahí, pero así me llamaron, ¿eh? Sí. Listo. Chao. Hay alguien en el camino que la está pudriendo, ¿eh? ¿Está? Dale, chao. Listo.
Bueno, ¿alcanzan estos diálogos para constituir lo que se creyó en su momento, lo que creyó el fiscal Nisman, que existía una suerte de cancillería paralela? Y estos diálogos disparatados, por cierto, de Lía diciendo que salió del cielo, emulando obviamente a la propia Casa Rosada, todo muy misterioso. Galeb, ¿quién es Yusuf Jalil? Te lo voy a comentar esto no como analista internacional ni como periodista, sino como familiar de Yusuf Jalil. ¿Vos sos familiar de Yusuf? Sí. Yusuf es el nieto de la hermana de mi mamá. Si querés parentesco más cercano, lo conozco desde que nació, un dirigente comunitario, un trabajador, y un muchacho que tenía relación con Luis de Lía, tenía relación con Fernando Esteche, tenía relación con Giordano, tenía relación con un montón de dirigentes sociales. ¿Y qué tipo de políticos. tarea se desempeña él? Él desempeñaba la tarea de secretario general de la mezquita. Y obviamente nosotros hemos sido activistas en causas nobles como la defensa del Líbano cuando fue invadido por Israel, la defensa de Palestina, las veces que fue atacada por Israel. Eso nos fue acercando a las organizaciones sociales y políticas que se solidarizaban con esos actos. Y después, bueno, esta relación con de Lía, que realmente la escucha en sí misma no configura un delito. ¿Por qué? Lo dijo el mismo juez Canico Bacorral. Las escuchas son manipulables. Y yo creo fehacientemente que el extinto fiscal Nisman acomodó las escuchas a su relato. ¿A qué viajaban a Teherán? De Lía, Esteche. ¿Cuál era la intención de esos viajes? Yo mismo he viajado a Teherán. ¿Con ellos? No. Ellos llegaban y yo me iba justo en ese viaje. La verdad que lo que fueron a hacer, creo que eran algunos acuerdos comerciales. Tractores, no me acuerdo qué otros productos más. Creo que algún tipo de aceites, vender aceites y esas cosas. Sí, quizás fueron a hacer Ahí hay un comercio. tipo, lo que había hasta ahí en el caso de tanto de Lía como de Esteche era una defensa ideológica, digamos, una crítica al Estado de Israel, sobre todo a los partidos más conservadores del Estado de Israel, una crítica ideológica, digamos. Pero la verdad es que, digamos, y esto no lo ocultaban, porque Irán, de Lía aparecía en Irán y decía, de hecho, hay que recordar que a de Lía le cuesta la salida del gobierno. Sí, claro, lo echan de la Secretaría de Vivienda, un cargo menor. Un cargo en la Secretaría de Vivienda de distribución de tierra. Le cuesta el apoyo a Irán, le cuesta la salida del gobierno. Ahora, si vos me decís que las escuchas configuran un elemento de prueba, y lo puede decir el señor Santoro o cualquier otro abogado, yo te digo que no es un elemento de prueba. Yusuf Jalil es absolutamente inocente de toda inocencia y está, lo de hoy fue un mamarracho, fue un circo totalmente inútil, que no tenía sentido, porque yo estuve en ese lugar. Cuando lo detienen, que dice, ¿por qué no nos cuenta? Dice, Alá es grande, Dios es grande. Dios es el más grande. Dios es el más grande. Sí, es una manifestación. Se lo pregunto con el mayor de los respetos, por favor. No. ¿Los terroristas antes de inmolarse dicen eso o no? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? Eso se lo estoy preguntando con respeto. Bueno, eso lo dicen. Algunos que se dicen musulmanes y se inmolan dejan de ser musulmanes cuando se inmolan de esa manera, porque el Islam no permite la muerte de un inocente. Y el terrorista lo que hace es matar inocentes. Quien mata a un inocente mata a toda la humanidad, dice el Sagrado Corán. Por más que griten Allahu Akbar, Dios no los va a ayudar porque el acto que están cometiendo es erróneo. Allahu Akbar lo dicen los cristianos cuando están en la iglesia orando, los cristianos orientales. Los que es un acto de fe, digamos, no tiene nada que ver con el terrorismo. Obviamente que no, es... Ahora, Irán no está buscando la energía nuclear es una argentina. manifestación de fe. Porque a mí lo único nuevo que me aparece en el dictamen de Bonadío es que lo que dice Alan Bogado, un viejo conocido Facundo nuestro, que dice que en verdad no era ni los granos ni era el petróleo, sino que lo que la Argentina, lo que Irán quería era triangular a través de Venezuela la energía nuclear, que ese sí fue el gran motivo que casi lleva a la guerra al mundo hace un par de años. No lo necesitaba porque ya había tenido la tecnología nuclear adquirida
y se lo tenía que agradecer a los Estados Unidos por el bloqueo que le metió durante tantos años y que obligó a los científicos iraníes a incluso colaborar con rusos, colaborar con chinos. O sea, no puede decir que no necesitaba la Argentina. No necesitaba. Pero esto es una parte fundamental de lo que dice Bonadío, ¿o no? Sí, pero además, a ver, es importante esto, porque de las 400 y pico de páginas, Bonadío dice que lo que dice Alan Bogado es, lo leo textual, improbable de constatar. Bueno, recordemos quién es Alan Bogado, porque por ahí la gente está en su casa cerrando un día que ha sido muy intenso. Infiltrado. Claro. A ver, Nisman planteaba en su denuncia que acá existía una suerte de cancillería paralela y que había instrucciones que la propia expresidenta daba, le bajaba a distintos personajes y hace mención, inclusive en la denuncia de Nisman, a un agente de inteligencia manejado por la Cámpora. Recuerdo que eso fue el título del diario La Nación de aquel sábado que se iniciaba el fin de semana de la muerte de Nisman. Y no daba el nombre. Y no daba el nombre. Ese agente de inteligencia termina siendo Alan Bogado, que entre otras cosas uno podría preguntarse por qué hoy nadie lo mencionó a Alan Bogado, que se había presentado previamente en lo de Bonadío con unas carpetas, digamos, supuestamente presentando pruebas. No, y él diciendo que él fue infiltrado por Estiuso en el entorno iraní. Sí. Cuando después, unos días antes de la muerte de Nisman, Estiuso lo denuncia como un falso agente. ¿Ustedes lo conocían, abogado? No me lo conteste ahora. Quiero escucharlo a Nisman un minuto. Galep, ahora le voy a preguntar si en algún momento usted lo conoció, abogado, porque como bien recuerda Rolando y como había puesto Nisman en el dictamen, Bogado estaba supuestamente infiltrado a pedido de Estiuso en la comunidad. Esto decía Nisman. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el los Poder terroristas. Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. El tema es el siguiente. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. Y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Argentina quería esto? Y acá quiero hacer una aclaración porque acá pareciera que el Poder Judicial se entromete en facultades del Poder Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salía Argentina o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Los términos textuales, hay 2 años y medio de escucha vinculado con este tema. Para hacer una idea, estos teléfonos están interviniendo desde hace 8 años. Se quiere decir que esto es de ahora, de una interna Secretaría de Inteligencia. Hace tiempo ocurrió todo esto. Bueno, lo que se dice es: hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver, Timerman sería un ejecutor de las órdenes de Cristina. A conciencia y sabiendo, obviamente, de lo que estaba haciendo. Bueno, Horacio, ¿es cierto todo esto que decía o que planteaba Nisman? ¿Nisman tenía razón? La verdad es que todo esto del supuesto nuevo encubrimiento es una forma de encubrir el verdadero encubrimiento, en lo que el propio Nisman tuvo una gran responsabilidad.
Vos sabés que con la compañera Miriam Lewy escribimos un libro sobre un agente infiltrado de la Policía Federal. Yossi, un libro que entre otras cosas recomendamos porque es muy interesante. Se lo llevé personalmente a la Secretaría. Lo contás en el libro, inclusive. Claro, él no estaba, no apareció en todo el día y no le conoció la cara en los 6 meses que siguieron hasta su muerte. Este agente de inteligencia tenía para contar cosas muy importantes sobre cómo se pasó información sobre la seguridad de la AMIA, los planos internos. Estuvo 10 años infiltrados en la comunidad judía. Hablaba también sobre la zona liberada policial. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo que se está juzgando semana a semana en Comodoro Pi y los medios no hablan, empezó hace 20 y pico de años. Es interesante esto que vos decís. Se intentaba plantear el encubrimiento para encubrir el encubrimiento, por decirlo de alguna manera, pero a pesar de que parezca un juego de palabras. Pero vos escuchaste en Mira, yo te puedo agregar otra, a ver, que la puedo contar porque además la declaré en el AMIA 1, yo fui testigo. El AMIA 1 es el juicio oral en el cual se está juzgando de Menem a Galeano a todos. Ahí yo tuve que ir a declarar como testigo por 2 motivos. Primero, porque yo fui el que presentó el informe central, vos trabajabas también ahí, la escucha por la cual se escuchaba a Ana Borañi, la esposa de Carlos Tejeldín, arreglar para ir a cobrar los $400.000. Sí. Y a su vez, cuando se cae la causa, yo le llevo al fiscal Nisman un cassette que me había dado Claudio Lifchitz antes de irse a México. Me había dado un cassette grabado en farsi, ¿sí? Donde supuestamente era una de las cosas que él había rescatado de las células dormidas que tenía a su cargo la investigación. ¿Quién? Jaime Estiuso, él el que investigaba las células dormidas iraníes hace 20 y pico de años. Ese cassette yo se lo llevé al fiscal Nisman, fuimos con un colega, se lo entregamos, hermano, yo no lo conocía, mi amigo lo conocía, me presentó, le entregué ¿escuchaste alguna vez que constara la transcripción de ese cassette? Ni sabés Ni siquiera qué material fue tenía. anotado, ni recibido, ni nada. Yamil, quiero escucharte. No, a ver, algunas cosas, y respondiendo a lo que planteaba hace un ratito el tío de Cali, tío del vínculo familiar, sí. Ok. Si el juez considera que es prueba, y hasta tanto no sea desestimada como tal, creo que rige la presunción de... ¿Vos le das importancia a las escuchas? Yo le doy importancia a los actos institucionales de los distintos poderes, entonces creo que hay que ser muy prudente. Amén de eso, creo que sale un debate muy interesante que surgió en el día de hoy sobre si era procedente o no la prisión preventiva. Y ahí me parece que es un debate... Un capítulo interesante. Es un capítulo interesante y creo que tiene una importancia institucional. ¿Vos crees que amerita en este caso la prisión preventiva? Yo creo que hay que discutir eso con mucha rigurosidad porque se abre... Bueno, te puede causar gracia, pero el tema no deja de ser importante. La primera mentira que vos estás diciendo es que el Poder Ejecutivo no tiene influencia sobre el Poder Judicial. De hecho, no lo dije, pero lo creo y lo afirmo. Y si tenés pruebas, por favor, aportalas. Sí, tengo un montón de pruebas para Llevalas, decir. por favor, a la justicia. Sí, bueno, las voy a tratar de llevar a la justicia. Pero ¿cuál sería? Estaría bueno que cuente. ¿Cuál sería la prueba que tiene? Sí. Cuéntelo. Bueno, pará, un minuto, déjame terminar de hablar, porque si me decía, cuéntelo, no voy a hablar nunca. ¿Sí? La denuncia de Nisman pasó por 5 instancias de rechazo, ¿sí? No 2 o una sola, la de Rafecas. Se están olvidando, Ariel dijo en la feria, la de Servini de Cubría, y Rafecas. La de Rafecas, más la Cámara. La de la Cámara, la apelación de la Cámara, la del nuevo rechazo. Es un mamarracho de Bonadío, está perfecto, tiene razón. Dígame el Poder Ejecutivo por qué se metió. Espera, un segundito. ¿Por qué? Porque el análisis que algunos hacen dicen que estos rechazos vienen porque estaban todavía en el gobierno de Cristina, ¿sí? Y que la causa revive y es reaceptada a partir del gobierno de Cambiemos. Yamil, así nos escuchamos todos. Primero que es una conjetura la que está haciendo y de hecho no es jurídicamente la razón por la cual está, pero algo más importante y hasta por una cuestión teleológica, el gobierno no gana absolutamente nada con el hecho que sucedió hoy. De hecho, al contrario, no, yo creo que es perjudicial. Digo, no es bueno para la democracia argentina que estemos en este momento discutiendo esto, pero políticamente... No es bueno privar de la libertad a una persona sin que haya indicios serios el juez así lo estima intento de fuga constitucionalmente... o de obstrucción de la causa. Bueno, una causa que ya tiene más de un año Bien. y que se ha comprobado hay un precedente de casación, no se fugó ni obstruyó la causa. Bonadío, que constitucionalmente la persona legitimada para evaluar o no
Sí, hay ese riesgo. A Bonadío, un tipo que mató a 2 personas. Constitucionalmente es que no tiene el derecho a hacerlo. Entonces, un minuto, hasta ahí. Quiero volver sobre el punto de la prisión preventiva. Ahora le pregunto a Néstor. Rolando, prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva es extraño porque ese mismo dictamen, nosotros lo decíamos con Néstor acá cuando se conoció, solamente sirve para los opositores caídos en desgracia, porque con ese mismo concepto tendría que estar preso Aranguren. Claro. Y Aranguren, claro, que está también ¿dónde termina esta moda de las prisiones preventivas? Entonces, el dictamen del juez Irursun sobre la rigidez de la prisión preventiva y de las influencias que puede tener alguien para borrar pruebas, pero lo de Irursun, solo vale para los caídos en desgracia. Pero lo de Irursun, para los funcionarios en actividad no va. ¿No fija un precedente en relación a otro tipo de temáticas? ¿No va en el sentido de la corrupción, Néstor? A ver, tiene que ver con la Constitución. La decisión del juez Claudio Bonadío de ordenar la detención, que no se puede concretar, de Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con que ella conserva poder y acaba de ser elegida senadora nacional. Andrés Larroque, que es el titular del movimiento político que sustenta el kirchnerismo, que es la Cámpora y que además es diputado nacional, fue procesado por el mismo delito de Cristina Fernández de Kirchner y a él no le ofrecieron, no le plantearon la prisión preventiva. Pero hay un dato adicional que es el más escalofriante de todo esto. Héctor Timerman se está muriendo. Tiene un cáncer avanzado que lo tiene contra las cuerdas. ¿En qué manera podría Héctor Timerman entorpecer la investigación o profugarse? Pero yo ahí te hago un punto, Néstor. ¿Es sobre entorpecimiento de la investigación? Es decir, ¿existe sobre esta investigación un riesgo procesal o es por la pena en expectativa que se plantea? No. Porque ¿Es por el riesgo procesal, Yamil? Es por el riesgo procesal porque el juez interpreta que son personas que gozan de... Pero que es una investigación que ya está terminada. Bueno, el juez considera que son personas que tienen un ámbito de influencia tal que pueden entorpecer. Por eso digo, se abre desde el punto de vista del derecho ¿Estás de acuerdo vos con la prisión preventiva? Porque la cuestionás un poco, me parece. Es que me parece que se abre un precedente complejo para la institucionalidad argentina. ¿Cuál es el nivel de influencia de Yusuf Jalil entonces en todo esto? Que me parece que juega un rol súper menor y no tiene absolutamente nada que ver en poder con lo que podría llegar a tener. No, en el caso de Yusuf Jalil lo que se dice es que durante las pruebas colectadas muestra un comportamiento errante o con posibilidades de... Que puede evadirse de la justicia. Bueno, eso es lo que plantea en ese caso. Es que puede no tener plata, pero sí contactos, Pero sí contactos para entorpecer la investigación, aún no teniendo plata. Puede tener, no sé si es el caso. Pero te estoy diciendo que es el tipo con menos poder de todos los que están denunciados en la causa. Entonces, ¿cómo puede ser que para algunos hay prisión preventiva y para otros no? Y aparte hay otra cosa más. No tiene ni un solo antecedente de Yusuf Jalil. La comisaría la conoce de afuera. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos hablando de una persona absolutamente inocente en prisión injustamente. Hagamos un punto ahí, va en contra de la el Poder Judicial va en contra de la ley. Está incumpliendo la Constitución Nacional. Dejémoslo bien claro. Y que conoce mejor la Constitución que me lo discuta. Hágame un punto ahí. Le quiero preguntar a Rolando, o que analice Rolando el tema de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si está más, digamos, ¿qué va a pasar con su situación? Si está más cerca del desafuero. Pero te quiero recordar esta imagen, Rolando, mirá. También debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue el lamentable hecho de la muerte del fiscal Nisman. Y también de todo lo que aconteció después. Yo me enteré de que algo estaba sucediendo, no de la muerte del fiscal Nisman, el lunes a la madrugada, exactamente a las 0:30 horas, cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: perdone, presidenta, que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente, así fueron sus palabras, si mal no recuerdo, un incidente en el departamento o en la casa del fiscal Nisman. ¿Cómo un incidente? ¿Qué incidente? Bueno, está la madre, está el juez, están esperando que llegue la fiscal o el fiscal, me dijo, y hay en el baño un charco de sangre que sale, en el baño sale por abajo de la puerta, me dice, ya no me dice charco de sangre, me dice sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo. Yo primero pensé que era un chiste de madrugada, digo, María Cecilia, ¿me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio? No, doctora, le estoy diciendo la verdad. No sabemos, pero ¿quién está del otro lado? No sabemos, porque el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Pero ¿cómo no van a entrar? Si está el juez puede entrar, ¿cómo no va a entrar el juez? Puede haber una persona que se haya hecho daño, que entren. No, el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal.
¿Te acordabas de esto? Uf. Yo creo que Cristina... Pasan tantas cosas a los argentinos que llega un momento que nos perdemos. Cristina todavía nos debe muchas explicaciones de montones de cosas. Por ejemplo, ¿para qué hizo el memorándum? Porque es un misterio. Digamos, no sirvió para nada, fracasó, no sirvió para nada. Pero sí yo rescato de una de esas charlas que daba, viste que estaba en silla de ruedas porque se había fracturado un pie, cuando ella hace la lectura del tablero internacional. Acordate que en aquel momento todavía estaba Obama y a Obama no le querían dar el acuerdo para poder negociar con Irán y levantar las restricciones a la energía nuclear. Todo eso hoy cambió. Ayer Trump declaró Jerusalén capital, reconoció Jerusalén como capital del Estado de Israel, con lo cual el quilombo que hay en Medio Oriente, que ni siquiera los Estados árabes amigos están de acuerdo con esto. El diseño del tablero, el mundial, se está diseñando a la medida de los halcones, o sea, de los duros de Estados Unidos y de los duros del Estado de Israel. En este contexto, el fallo por el cual Irán es un Estado terrorista y se va a meter presa a una expresidenta por un supuesto encubrimiento, cae como un aire de los tiempos. Te digo una cosa del fallo que miraba hoy, por ahí Néstor lo puede refrendar. El fallo dice que digamos, los imputados, algunos de ellos manipularon a Ronald Noble, que era titular de Interpol, 14 años a cargo de la policía del mundo. Si vos o yo escribimos eso, dicen que somos dos fumados. Pero sería, digamos, realmente es insólito en ese punto. No sé si lo viste eso, Néstor. Además pone en duda la honestidad intelectual de Ronald Noble. No dice solamente que lo engañaron, sino que él también se dejó engañar. Claro, que lo tratan de pobre viejo. Claro, pero pone en duda su propia honestidad intelectual. Estamos hablando de un señor que algún cargo de importancia tenía. Horacio. Pero en la propia página web de Interpol, si se toman el trabajo de revisarla, de años atrás figuran comunicados oficiales donde dice que van a instar a que las partes entren en conversaciones. Hay que ir y buscarlo, nada más. ¿El memorándum de entendimiento sirvió para algo? El memorándum, dos cosas. El intento, ¿no? El intento de memorándum porque quedó finalmente desactivado. Estaba a favor de un paso antes que se había ofrecido hacer el modelo Lockerbie, que era buscar un tercer país donde bajo la legislación de uno de esos países... ¿Había comisión de la verdad ahí, Horacio? No había comisión de la verdad. Porque la comisión de la verdad es ahí donde me parece que empezamos a toquetear la jurisdicción argentina, nos metemos con... Ese es el punto en donde cuando... yo estaba estudiando en ese momento. Pasaste por derecho como yo estaba estudiando, yo lo miraba y decía, pero hay algo que acá no me cierra. Bueno, es un mal paso. Evidentemente yo no estaba tampoco de acuerdo, creo que puede ser criticado como acto de gobierno, pero es un acto no judicial. Pero estabas contando, yo te interrumpí cuando estabas contando que hubo un intento previo tomando el modelo de Lockerbie. Claro, que en Naciones Unidas incluso Cristina llegó a mencionarlo. Esto no cuajó, que es que un tercer país que no sea ni Argentina ni Irán lleven adelante una investigación. En los Países Bajos se juzgó el atentado contra un avión de Panam, donde fueron acusados agentes libios, también un juicio muy controvertido, con jueces escoceses. Bueno, fue todo un esfuerzo internacional. Gaddafi finalmente accedió a esto, entregó a uno de esos agentes. Bueno, hubo una condena y a partir de eso se levantó el embargo y se volvieron a hacer negocios petroleros. Pero hay antecedentes en el mundo donde países que están enfrentados por actos terroristas han buscado una solución. Ahora, uno puede estar a favor, puede estar en contra, o es como dice Rolando, todo esto ha sido una pieza de un ajedrez geopolítico internacional y lo sigue siendo. Déjame decirte en dos palabras algo de lo cual se habla poco. ¿Qué encubre el encubrimiento? Porque, digamos, nosotros estamos viendo con Menem, con Anzoregui, con Galeano, dicho sea de paso, a Galeano más de 10 años, las corporaciones que ahora apoyan a Bonadío lo apoyaban ciegamente a Galeano cuando es un juez que cometió delitos, que le pagó $400.000 a un preso para desviar la causa. Ahora se repite un poco eso. Bueno, Bonadío, ¿qué papel jugaba en ese encubrimiento? En los 90 era secretario legal y técnico de Corach. En los 90, al subsecretario, mejor dicho, cuando se firmaron los decretos para vender armas ilegítimamente con la participación de agentes sirios e iraníes. En ese momento había relaciones subterráneas que al mismo tiempo tuvieron que ver con la participación de otro funcionario del gobierno de Menem, que era Moldes, que no era fiscal. Bueno, todo eso se ha tapado en función de este supuesto nuevo encubrimiento. Bien, Rolando, me quedó pendiente algo que no te lo pregunté. ¿Cuán cerca de la cárcel crees que puede estar Cristina? ¿Cómo crees que políticamente se va a jugar? No le conviene. Si le hubiera convenido, Bonadío lo hubiera metido presente, porque justo después que juró, ahí le sale... Por eso, ¿a qué juega Bonadío en este sentido? ¿Le marca también el terreno del gobierno actual?
Yo creo que juegan en tándem, me parece que acá... Sí, a ver, Yamil, ¿juegan en tándem Bonadío y el gobierno? No, ni por casualidad. De hecho, creo que en este sentido, reitero, me parece imprudente la afirmación que se hizo antes y que de hecho también la que hizo Cristina, de pensar que Mauricio Macri es la cabeza, como dijo, el responsable de esta organización criminal que busca perseguir opositores. Lejos de eso, creo que justamente sí hay antecedentes de que el kirchnerismo persiguió a la oposición. Y una gran diferencia de este nuevo gobierno es que permite que el Poder Judicial actúe libremente, aun cuando comete quizás acciones que no lo benefician. Pero actúa libremente es raro, porque ¿por qué no va preso Aranguren con el mismo criterio? Bueno, igual... ¿Y por qué el oficialismo denuncia a Rafecas? O sea, el gobierno denuncia los fallos que no le convienen. Vamos por partes. Cuando a Rafecas lo denuncian y lo van a perseguir hasta echarlo. No le encontraron propiedades como a Freiler. Entonces digo... y lo van a perseguir hasta echarlo, porque no hizo lo que quería políticamente el gobierno que hiciera. Entonces, la verdad que la objetividad... El problema de esto, Yamil, es que esto tiene vuelto. De acá a unos años, la violencia política viene en espiral, porque así como el gobierno de Cambiemos vino a cobrarle al kirchnerismo la violencia verbal, esto no es violencia verbal, esto es cárcel. Entonces, cuando la taba se dé vuelta, los van a venir a meter preso a ustedes. Está bien, bueno, yo no creo que tenga nada que me pueda meter preso. Pero al margen de eso, y yendo a lo concreto, creo que acá hay una cuestión muy importante que es esto que hablaba, que hay que tener mucho cuidado con la figura de la prisión preventiva. Y creo que fuera de broma, independientemente de nuestra simpatía o no con las personas que hoy han resultado presas, el gobierno, o mejor dicho, el Congreso de la Nación debería tratar este tema con más detalle y que no quede librado a la interpretación judicial. Es que el problema es que los argumentos jurídicos cayeron en el sofisma. No, pero se utilizan los argumentos jurídicos, como dicen los gallegos, tanto para un barrido como para un fregado. El mismo fallo que mete preso a Devido es el que deja libre a Aranguren. Tienen el mismo cargo, hacían el mismo curro, compraban los buques de gas licuado. ¿Por qué Aranguren no está preso y Devido está preso? Porque Bonadío tiene la causa una y la otra causa nunca la investigó. La causa dólar futuro va para un lado pero no va para el otro. Entonces a mí no me diga, es la justicia del sofisma. ¿Qué es un sofisma? Por si ustedes no lo recuerdan. Un argumento que se utiliza para cualquier lado. Entonces cuando te conviene con el mismo argumento lo usa para un lado, cuando te conviene lo usa para el otro. Como coincidenciar las Levax, por ejemplo. Rápidamente, objetivamente, la situación de Devido y de Aranguren no tiene nada que ver en cuanto a qué es lo que se les está imputando y la responsabilidad que cada uno tiene, con lo cual ahí me parece que hay que ser prudentes con eso. La ética no juega tampoco. Sí, la ética siempre juega, bueno, pero en este caso no hubo una violación de la ética. Claro, de cualquier manera, se está comprando todo a Shell. De cualquier manera, no es cierto. De cualquier manera, bueno, volviendo a la cuestión... ¿Estás diciendo mentiroso? Vos estás diciendo que le compraron todo a Shell, por favor, probalo en la justicia. Porque si no me estás chicaneando a lo largo del programa... Dejá de mandarme a la justicia y vamos a decir lo que dicen los diarios. Porque si no convertimos un programa de televisión justamente en un derroche de sofismas y de mentiras... Yo no estoy diciendo ningún sofisma. Me caracterizo por ser riguroso con la información. No es cierto en todo lo que estás diciendo. Bueno, ahora es otra cosa. Pero no es cierto lo que estás diciendo. Todo. No es cierto lo que está diciendo, punto. Que vos acabas de afirmar que todas las compras del gobierno fueron a Shell. Es mentira. Bueno, perfecto. ¿Cuántas se le hicieron ayer? Ahora, pero no nos desviemos, Alem, porque si no abrimos mucho. Ahí que voy a un informe. Porque Yamil significa hermoso, y hermoso no tiene nada. Hombre hermoso, exacto. Hombre hermoso, significa bueno. Hermoso, nada más, no me vengas a enseñar el árabe a mí. No me vengas a enseñar el árabe a mí. No, para nada, solamente mi nombre. Él porta el nombre, claro. Yo porto el idioma. Bueno, por lo menos tenemos un poco de sentido humor. Completá, Yamil, que voy a un informe. Portando el derecho, digo, creo que es importante justamente no dejar estas cosas tan libradas a la interpretación de la justicia. Digo, el sistema argentino es codificado. Si en definitiva con un mismo criterio se puede hacer A y B a la vez, creo que le agregaría certidumbre jurídica al sistema que el Poder Legislativo juzgue, mejor dicho, sancione una ley sobre este tema y demás. Si con un mismo sistema se puede juzgar A y B a la vez, entonces no hay arbitrariedad. Ya mismo levanten el juicio político a Rafecas. Ya mismo. En realidad, acá, si te digo, Casación tuvo un fallo donde de alguna manera valida este criterio, con lo cual la justicia, dentro de los instrumentos de legislación interna que hay, validó eso. De cualquier manera, creo que es peligroso que el Poder Judicial tenga la atribución de, sin un fallo, sin una sentencia firme, extender el alcance de la prisión preventiva. ¿Me esperan que de algo hay que vivir? ¿Sí? Si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, te damos este consejo. Te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Mirá. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar.
Bueno, les agradecemos muchísimo. Ya estamos sobre el cierre. Gracias, Horacio Lutzky, Galet Bouza, gracias, Néstor, gracias, Yamil, gracias, Esteban, gracias, Juan. Cerramos con Rolando, que no sé por qué ha venido. ¿Dónde estoy acá? ¿Dónde ha venido de sus vacaciones? Tendría que haber descansado un poco más. La donera con fiebre, ¿qué me iba a quedar haciendo? Bueno, algo es algo. Unos días, por lo menos, para cuidar. Unos días descansaste. Una ironía. ¿Quién terminó preso hoy? ¿Quién terminó preso hoy? Uno que venía zafando. De Zanini. ¿Y quién fue Zanini? El último gran protector de Estiuso. ¿Quién hubiera imaginado? Fíjate la ironía Zanini, del destino, ¿no? El tipo que el último que lo tenía Estiuso, digamos, el último gran protector de Estiuso dentro del kirchnerismo, hoy se le acabó. Porque la causa, esta causa, el gran, si vos lees la buena parte de la provisión de información, lo de Alan Bogado, que tiene la marca de Estiuso, digamos, de la pelea de Estiuso contra Cristina. Fíjate lo que son las ironías del destino. Hoy analistas políticos... el que termina preso es Zanini. Hoy analistas políticos decían que esto no le conviene... Bueno, Yamil creo que refrendaba un poco esa idea, que esto no le conviene a Macri. ¿Vos coincidís? Sí le conviene. Sí que, perdón, hasta ayer estábamos discutiendo de la plata que iban a perder los jubilados. La reforma previsional, la reforma laboral... Que tampoco se le dio mucha bola, que digamos, ¿no? ¿Dónde quedó la información del submarino, ¿Del submarino? Perdón. ¿Sabés cuántos periodistas hubo en la conferencia de prensa de Balbi hoy? A ver. 3. Triste el dato, ¿eh? Sí. Triste. Es triste realmente. Nos reemplaza, por eso digo, los fallos judiciales cambian la agenda pública, digamos, y bueno, eso sí. Ahora, si miramos para adelante y pensamos en el escenario político, porque pasamos por varios lados, traición a la patria, prisión preventiva, pero si pasamos por el lado o por el capítulo político, tenemos que pensar que por lo menos hasta marzo no va a haber comisión de asuntos constitucionales. A largo plazo se envenena la convivencia política. La democracia argentina sirvió para salir de una cosa que se dirimía a los tiros. Entonces, ahora pareciera que las revanchas políticas se dirimen metiéndote preso. La verdad que esas cosas en la política tienen vuelto, porque un día la taba se da vuelta y vienen otros y que van a meter preso a los otros porque no les gustó la ley que hicieron. Estamos jodidos. Bueno, así estamos, ¿no? Hace ya un par de años. Insisto con esto, para adelante uno tiene que mirar lo que pueda llegar a pasar en la Cámara. Yo creo que hasta marzo esto no va a terminar discutiéndose. Me refiero al desaforo de Cristina. Hasta marzo. ¿Y qué va a hacer? Digamos, ¿qué va a hacer Miguel Ángel Pichetto? Que está entre los 100 y pico que yo mencioné antes, que firmó y levantó la mano por el pacto, pero que ahora, ¿qué va a hacer? Pero, y además, ¿y quién lo va a seguir? ¿Quién va a votar para que Cristina vaya presa? Digamos, ¿quién va a votar para que Cristina vaya, aún siendo del bloque de Pichetto? Rolando, gracias. Gracias por estar esta noche en Tercera Posición. El programa, bueno, tu programa. Bueno, Rolo, descansá. Unos días más descansás, ¿no? Una semana más. Bueno, dale, te hago el aguante acá unos días más. Nosotros nos reencontramos mañana. Creo que Rolando lo hace mañana y ya la semana que viene. ¿No? Sí, yo mañana no vengo. Ya acordé con la productora que no vengo. Bueno, nos reencontramos. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche con Tercera Posición. Quédense en la 24. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.